Empecemos con el curso de física multidisciplinaria. Lo primero que yo contaba acá eran las características de la materia, pero esto cambió todo con la pandemia, así que vamos a ir muy rápido. Las clases eran largas, esto que ya les conté, pero bueno, este año vamos a ver cómo hacemos con los videos, así que esto no corre. Y bueno, que se aprueba con un coloquio o clase especial, como les conté hace un ratito. El tema de la materia, sí. No, ¿sabés qué pasa? Puede ser que tengas abierta todavía la otra pestaña y entonces estés... ahora no te, ahora lo escuchas bien. Claro, claro. Bien. Entonces sigamos. Entonces, bueno, esto les decía, ya lo discutimos. El tema de la materia es la relación de la física con el resto de la actividad humana. Entonces, esta primera clase es nada más que para poner un poco en contexto a las cosas y sin tratar de ningún tema específico, y después vamos a empezar a hablar de la relación de la física con distintas áreas específicas de la actividad humana. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de comunicación. ¿Y por qué vamos a hablar de comunicación? Porque la ciencia es una manera en la que los seres humanos nos comunicamos. Es una manera en la que nos transmitimos significado, nos transmitimos conocimiento de las cosas. Entonces, en ese sentido, tiene perfecto sentido empezar una discusión hablando de comunicación. Entonces, lo primero que uno puede decir es que el universo tiene un montón de escalas eh, en las cuales la experiencia cotidiana del ser humano está limitada a una escala, un rango de escalas bastante pequeño comparado con el rango total de escalas que tiene el universo. Entonces, si nosotros empezamos hablando de la escala humana, es decir, las cosas que tienen más o menos el tamaño de una persona o perceptible por una persona, y que tienen una duración temporal, es decir, que viven y evolucionan a lo largo de el tiempo perceptible por una persona. Puede ser el mínimo tiempo perceptible por una persona, que será menos de un segundo, o el máximo tiempo perceptible por una persona, que es la duración de su vida. Eso nos habla de la escala humana, es decir, cuáles son las dimensiones de algo que podemos percibir directamente. Pero por supuesto, hacia arriba hay escalas mayores a la humana. Por ejemplo, la escala planetaria. La escala planetaria nos habla de el tamaño del planeta, de la Tierra o incluso del sistema solar. Eh, es algo que ya es inconcebible para el ser humano. Cuando uno le hablan de 400 kilómetros, se imagina que la distancia a Mar del Plata, pero cuando le hablan de 10.000 ya uno empieza a dudar hasta dónde llega si camina 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, en algún momento se empieza a perder la noción intuitiva de escala. Cuando empezamos a irnos a escalas cada vez mayores, en algún momento empezamos a perder toda intuición de qué quieren decir esas medidas. Y es importante tenerlo en claro porque es una manera de ayudar a situarnos nosotros como seres humanos en el universo. Una forma de situarnos bien es entender que la escala humana difiere muchísimo del resto de las escalas del universo y que nuestra intuición está limitada a la escala que nosotros podemos percibir y que podemos extrapolar un poquito. Todavía podemos hablar de escala planetaria, pero cuando nos vamos más para arriba ya se vuelve cada vez más difícil. Tenemos la escala solar. Hablar de la distancia a Júpiter ya es algo que trasciende un poco, incluso la distancia a Marte, trasciende un poco nuestra capacidad de imaginación. Pensemos, por ejemplo, que o la distancia del Sol, un fotón solar tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Es decir, que si el Sol hubiera dejado de existir hace 7 minutos y medio, todavía no lo sabríamos. Eh, este tipo de cosas son cosas que ya empiezan a volverse contraintuitivas. La idea misma de que la simultaneidad ya empieza a ser relativa a la escala del sistema solar, es decir, que ya la idea de que el Sol esté existiendo ahora mismo es algo que depende de cuánto tarda la luz en llegar desde el Sol hasta nosotros, es algo que ya nos empieza a marear un poquito la intuición. Y si vamos a escalas más altas, tenemos la escala galáctica, en donde ya es básicamente hablar de distancias galácticas, es hablar de números incomprensibles desde el punto de vista intuitivo. Son números y generar intuición con esos números es algo muy difícil que solamente las personas que trabajan en eso pueden hacer. Y por supuesto muchísimo más cuando hablamos de la escala cósmica, digamos, hablar de las
distancias a las que están los cuasares, de decenas de miles de millones de kilómetros y qué sé yo, de años luz, son cosas que son completamente no intuitivas para una persona. No sé, ya a escala galáctica hablamos de años luz, es decir, hablamos de la distancia que recorre la luz en un año, y a nuestra escala humana pensar que la luz tarda algo en recorrer una distancia es algo que ya deja de ser intuitivo y es algo que tenemos que aprender, que no es algo que podemos intuir, es algo que tenemos que aprender. Eh, la escala más grande de la que podemos hablar es la escala del horizonte cosmológico. Esto quiere decir, eh, no voy a perder mucho tiempo porque ya vamos a hablar de eso más adelante, pero todas las galaxias se alejan de unas de otras a distancias, a velocidades que son cada vez mayores cuanto más lejos están. Es decir, que si nosotros estamos en la Vía Láctea y vemos una galaxia lejana que se aleja a una cierta velocidad, luego vemos una galaxia más lejana y se va a estar alejando más rápido, y una galaxia más lejana se va a estar alejando de nosotros más rápido. Ese tipo de expansión cosmológica que se produce a mayores velocidades cuanto más lejos están las galaxias es lo que da origen a la idea de horizonte cosmológico, porque cuando vamos a galaxias muy muy lejanas, esas galaxias se están alejando de nosotros a velocidades mayores que las de la luz. Por lo tanto, la luz que emiten esas galaxias no puede llegar hasta nosotros porque simplemente la galaxia está retrocediendo más rápidamente. Y entonces esa galaxia nos resulta invisible. Esto les puede hacer ruido porque la gente dice nada se puede mover más rápido que la luz. Más adelante lo vamos a discutir. Esas galaxias no se están moviendo más rápido que la luz, sino que el espacio entre nuestra galaxia y una galaxia lejana está creciendo muy rápidamente, pero la galaxia en sí misma está en reposo, no se está moviendo. No importa, es una discusión posterior. Lo importante aquí es simplemente entender que hay un montón de escalas en el universo y que la escala humana es una escala muy limitada. Las cosas que podemos percibir, eh, los tamaños que podemos percibir y que podemos intuir son tamaños muy limitados. Y entender el universo se vuelve complejo cuando empezamos a mirar escalas que nos trascienden. Lo mismo sucede hacia abajo, es decir, tenemos la escala humana y hay escalas más chicas, como la escala celular. Darnos cuenta que nuestro cuerpo tiene células es algo que aprendemos en la escuela precisamente porque somos incapaces de percibirlo. Nosotros no podemos ver nuestras propias células, no podemos saber que existen. Lo mínimo que llegamos a percibir es que existen, no sé, nuestros dedos, nuestra piel, alguna parte del cuerpo muy pequeña, pero no más que eso. Para saber que existen cosas como las células y su interior y toda la biología, la microbiología del cuerpo humano es algo que tenemos que aprender. De nuevo, la intuición se pierde cuando uno va hacia escalas pequeñas, lo que entendíamos a la escala humana cuando uno va hacia escalas más pequeñas se pierde. Por supuesto, perder la intuición se vuelve todavía peor cuando vamos a las escalas moleculares, en las cuales se empiezan a tener relevancia los efectos cuánticos, en donde la estructura, la forma de una molécula, cómo una proteína se pliega, cómo una molécula se pega a otra y demás, tienen que ver con efectos cuánticos que, como en la escala humana no existen, no tenemos una intuición desarrollada para comprenderlos. Al igual que nos pasaba cuando empezábamos a llegar a la escala solar y ya nos costaba imaginarnos que la luz realmente tarda un tiempo finito en llegar desde el Sol hasta la Tierra, lo mismo pasa cuando vamos a escalas más chicas y llegamos a la escala molecular y ya nos empieza a costar imaginarnos que, bueno, hay efectos como que los electrones no están parados en un lugar, sino que están distribuidos en una nube electrónica y cosas así. Y esto se vuelve muchísimo más marcado a escala atómica, donde aparecen cosas como los niveles de energía y demás, que son efectos puramente cuánticos. Y por supuesto también a escala nuclear, donde ya ni siquiera las fuerzas electromagnéticas, que son las fuerzas que podemos ver a nuestro alrededor, digamos, en la vida diaria, porque podemos entender un imán, o la fuerza gravitatoria, porque podemos entender la gravedad. A escala nuclear esas fuerzas ya no son relevantes, empiezan a ser relevantes las fuerzas nucleares y no tenemos absolutamente ninguna intuición para entenderlas. Y a escala subnuclear, por supuesto, muchísimo menos. La escala más pequeña a la que podemos imaginarnos llegar es la escala de Planck, que es la escala en la cual el comportamiento de la gravedad se vuelve cuántico. Es una escala en la cual no sabemos todavía cómo se describe la física, muchísimo menos podríamos tener intuición sobre ella. La razón para hablar de esto es simplemente situarnos en el universo y saber que la comprensión que podemos tener del universo es una comprensión que tiene que estar de alguna manera formalizada, porque no tenemos intuición. Si bien podemos intuir cómo se va a mover una pelota cuando le pegamos una patada, porque es algo que existe a escala humana,
No podemos intuir lo que va a pasar con un núcleo cuando le acercamos otro núcleo o lo que va a pasar con una galaxia cuando se acerca a otra galaxia o se aleja o con el universo cuando se expande. Porque son cosas que están muy lejos de la escala en la cual nosotros evolucionamos y nuestro cerebro puede intuir. Entonces tenemos necesariamente que construir una estructura formal para hablar sobre eso, para poder comunicarnos contenido acerca de esas cosas. Entonces, si yo quiero decir algo que tenga algún sentido acerca de una galaxia, tengo que construir un sistema formal en el cual yo pueda expresar proposiciones acerca de la galaxia que donde cada una de las palabras que usen sean palabras bien definidas que otra persona pueda acomodar en su cabeza o recurrir a los libros, estudiar y entender lo que estoy diciendo. Es decir, cuando uno se quiere comunicar y se va a comunicar haciendo referencia a escalas que están fuera de la escala humana, necesita construir una manera de comunicarse que esté de algún modo formalizada. Entonces, esa es básicamente la razón por la cual edificamos la ciencia vista desde el punto de vista de un físico, digamos. La razón por la cual edificamos la ciencia es porque si bien podemos intuir las cosas en escalas de nuestra vida cotidiana, no podemos intuir cuando nos vamos a escalas mucho más grandes o a escalas mucho más chicas. Entonces, bueno, esto es simplemente para decir que hay una diferencia entre la escala biológica y la escala planetaria o molecular. Esta idea de las escalas se ve en este video que puede ser que lo vean. Si no lo ven en mi pantalla, pueden hacer clic en el enlace que les mandé y pueden hacer clic en el enlace que les mandé y verlo directamente desde ahí. Ahí van viendo cómo vamos viendo escalas cada vez mayores. Ah, genial. Ahí van viendo cómo vamos viendo cada vez escalas mayores. Esa es la escala del orden de 10 kilómetros, que es el tamaño de una montaña. Ahora ya estamos viendo una escala nacional, continental, planetaria. Fíjense ya que la distancia a la Luna es algo difícil de concebir. Muchísimo más la escala del sistema solar. La distancia a la órbita de Plutón ya es inaudita. Ahí se ven el punto más lejano que llegó a la humanidad, que es el Voyager. Todavía ni siquiera salimos completamente del sistema solar. Ahí estamos saliendo del sistema solar, las estrellas más cercanas. La nube interestelar, es decir, las estrellas que rodean al Sol. Recién ahora estamos empezando a ver el brazo espiral de la galaxia en el que estamos y ahí se ve la galaxia. Ahí se ven las galaxias satélites, es decir, galaxias pequeñas que están cerca de la Vía Láctea, y eso que se ve es el grupo local. Y ahora estamos empezando a ver los filamentos universales. El universo está lleno de filamentos que forman una fractal. Esa es la escala más grande a la que nos podemos referir. Y ahora volvemos hacia las escalas más chicas y ahora el viaje comienza en la otra dirección. Eso es dentro de las escalas más pequeñas que podemos intuir y ahora ya cuando empezamos a irnos por debajo de los vasos sanguíneos tenemos que empezar a imaginarnos cosas como las células, que ya son cosas que aprendemos en la escuela, y si las aprendemos en la escuela es simplemente porque intuición sobre eso no teníamos. El ADN, las moléculas, y a partir de ahora es todo pictórico porque digamos los átomos no es que sean así, no es que esa sea la imagen de un átomo, porque para hablar de la imagen uno tiene que hablar de la longitud de onda de la luz con la que está mirando y eso ya es más chico que la longitud de onda visible. Ese es el núcleo, fíjense que es mucho más chico que la escala de un átomo y los quarks. Entonces, y podríamos ir todavía más adentro de los quarks y encontrar lo que sea que haya adentro de ellos. Entonces, nada, este es un video muy lindo para entender lo limitada que es nuestra visión del universo, que a lo sumo llega a escalas cercanas a la escala humana. Entonces,
cuánto Google me dé bola, ahí está. Pensemos ahora en la escala biológica, es decir, la escala que podemos concebir, que es la nuestra, la escala humana y la de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Evolucionamos en un planeta en el cual no somos los únicos animales, hay otros animales a nuestro alrededor, y una pregunta que podemos hacernos es ¿qué es lo que nos distingue del resto de los animales? Ese es el árbol de los seres vivos, ¿no? Porque están los vegetales también. Esa es una visión del árbol biológico, hay un montón de visiones, pero bueno, esa es una bastante aceptada. Y la pregunta que podemos hacernos es, ahí si uno ve arriba a la izquierda está un ser humano que de hecho creo que es la imagen de Darwin, no llego a ver porque es muy chiquito, pero creo que es la imagen de Darwin. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué nos hace especiales a nosotros? Es decir, si nos limitamos a nuestra escala, la escala sobre la cual podemos intuir, porque si yo te digo un elefante, un pescado, una mariposa, te podés imaginar de qué te estoy hablando. Es algo que de lo que podemos hablar sin necesidad de desarrollar un lenguaje demasiado formal porque es algo que está a nuestro alrededor. Ahora, si nos limitamos a esa escala, la escala que podemos intuir, todavía podemos plantearnos una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace especiales en ese árbol de la vida? ¿Qué es lo que tenemos de especial que nos hace esencialmente distintos de un, una petunia, una corvina o un canguro? ¿Qué es lo que nos hace esencialmente distintos de las otras especies que están en las otras ramas del árbol de la vida? Entonces, bueno, muchas de esas especies pueden percibir. Eh, por supuesto, todos los animales tienen algún sistema de percepción. Muchos animales tienen la vista, el oído, los sentidos que conocemos. Otros animales pueden carecer de alguno de esos sentidos, pero tienen otros, no sé, electrocepción, por ejemplo, pueden sentir campos eléctricos, pueden sentir el contenido químico del fluido en el cual se mueven, pueden sentir temperatura, etcétera. Incluso los animales más microscópicos tienen percepción. Pero incluso si vamos a animales unicelulares, a seres, no animales ya bacterias o seres unicelulares, son seres que tienen forma de percibir su entorno, es decir, de ganar información acerca de su entorno, sabiendo cuál es el contenido químico de distintas sustancias que les pueden resultar de interés para su supervivencia, sean los nutrientes o sean las sustancias que pueden resultarles tóxicas o resultarles beneficiosas. Entonces, todos los seres tienen algún tipo de percepción, incluso los vegetales. Uno diría un vegetal es un ser que no tiene ninguna interacción con su medio, pero eso es mentira. Los vegetales perciben, de hecho, la prueba de que perciben es que los árboles pierden las hojas. ¿Y por qué pierden las hojas? Porque se dan cuenta que los días se están haciendo más cortos, no tiene que ver con la temperatura, sino con la duración de los días. Y como saben que los días se están haciendo más cortos, reaccionan perdiendo las hojas porque saben que van a venir tiempos más fríos en los cuales necesitan tener menos superficie a través de la cual perder calor. Por eso pierden las hojas. Este tipo de percepción, digamos, es una percepción distinta de lo que uno puede imaginarse que percibimos los seres humanos cuando miramos un paisaje, pero de todas maneras es una percepción del entorno. Entonces, la percepción del entorno no nos hace diferentes del resto del árbol de la vida, nosotros percibimos el entorno, el resto de los seres vivos también. Eh, Esto es lo que discutimos, hay todo tipo de sensaciones, ¿no? Lo que podemos hacer con esas sensaciones, lo que hacemos los seres humanos con esas sensaciones es integrarlas, es decir, nosotros no tenemos una imagen visual del mundo completamente descorrelacionada con la imagen auditiva que tenemos. Nosotros vemos el mundo, vemos imágenes y las integramos con los sonidos que escuchamos, con los olores que sentimos, con todo. Es decir, tenemos una idea conjunta de lo que estamos observando. Eso se llama la integración de la percepción sensorial. Y muchos animales hacen eso, muchos seres vivos integran las percepciones sensoriales. Por supuesto, los seres más simples tendrán pocas percepciones y entonces no integran mucho. Seres más complejos tienen una cantidad de percepciones e integran más. Los seres humanos no somos especiales en eso, de hecho, hay muchos animales que tienen percepciones en algunas áreas mucho más profundas que las nuestras, qué sé yo. Todos sabemos que los perros huelen detalles que nosotros somos incapaces de oler. Y que los integran también a su manera. Entonces la integración, la percepción del mundo a través de sensaciones de todo tipo y su integración, la integración de la información sensorial no es algo que nos diferencie del resto de las especies, ni que nos haga particulares en ningún sentido, ni percibimos mucho más, ni integramos mucho mejor. Uno dirá, bueno, los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, es decir,
tomamos todas esas percepciones y con esas percepciones construimos una imagen mental del mundo. Hacemos una especie de modelo del universo en nuestra cabeza, en la cual yo estoy sentado delante de un monitor, y entonces en mi cabeza está la imagen de mí mismo sentado adelante del monitor. Tengo una idea de la distancia a la que estoy del monitor, de lo que va a pasar si estiro un brazo para tocar ese monitor o no, y demás. Es decir, tengo una imagen mental del mundo, y con esa imagen mental puedo hacer modelos predictivos. Por ejemplo, esto que les decía, puedo estirar un brazo y puedo saber si voy a tocar o no voy a tocar la pantalla cuando estire el brazo. Ese tipo de interacción con el mundo también la tienen muchas otras especies. Es decir, no solamente nosotros, sino muchos animales. Ya podemos dejar afuera los vegetales, si bien particularmente porque los vegetales no tienen un sistema nervioso, entonces es difícil imaginarse qué tipo de imagen mental del mundo podrían construir, probablemente ninguna, pero ciertamente la mayoría de los animales, incluso los más sencillos con algún tipo de sistema nervioso, tienen una integración de la información sensorial que genera una imagen mental del mundo que les permite tener modelos predictivos acerca del mundo. Por eso cuando acercamos la mano a la mosca se escapa, porque la mosca sabe que su modelo predictivo le está diciendo que si no se vuela la vamos a aplastar. Es decir, esta capacidad de aprender, es decir, de construir una imagen mental, de tener un modelo predictivo y de interactuar con el mundo usando ese modelo predictivo, de nuevo no es específica del ser humano. Uno dirá, no, pero los seres humanos aprendemos muchísimo más. Es discutible, pero ciertamente no es algo particular que solamente hagamos nosotros. Es algo que muchos otros animales hacen. Yo creo que hasta los insectos o los animales más sencillos, los moluscos, lo hacen. Ciertamente los mamíferos y los animales que más se parecen a nosotros lo hacen. Otra cosa que hacemos los seres humanos es comunicar esa imagen del mundo. Es decir, nosotros tenemos una imagen mental del mundo y la compartimos con los demás y generamos una imagen compartida del mundo. Entonces, si yo estoy sentado al lado tuyo y no sé, veo que se te está por caer el café y te aviso, mirá, se te está por caer el café, es decir, percibo el café, integro la información sensorial, genero una imagen mental del mundo, con eso tengo un modelo predictivo y veo que ese modelo predictivo me dice que el café se va a caer y entonces lo comparto, es decir, ahora tengo una imagen compartida del mundo, porque vos me vas a decir, no, no se va a caer, no ves que tengo la mano acá atrás. Entonces, la imagen del mundo que uno genera cuando la intercambia con otros individuos de la misma especie es una imagen compartida que es necesariamente más rica porque integra la información sensorial de más de un individuo e integra las imágenes mentales del mundo de más de un individuo. Eso, por supuesto, lleva a la cooperación, es decir, nosotros podemos intercambiar nuestras imágenes del mundo, nuestras maneras de entender las cosas, y con eso podemos construir modelos cooperativos donde interactuemos con el mundo no ya de a uno, sino de a varios. Esto lo hacemos los seres humanos todo el tiempo, de eso vivimos, eso es eh, en lo que consiste nuestra sociedad, digamos, pero no somos los únicos seres que lo hacemos. Básicamente todos los seres sociales tienen una imagen compartida del mundo. Incluso esa imagen compartida es lo que vemos, por ejemplo, cuando, no sé, una bandada de pájaros vuela coordinadamente y de golpe se descoordina porque hay un depredador atacando. Ahí hay uno que vio el depredador, gritó, todos los demás vieron el depredador, algunos vieron y otros no, y todos reaccionan. O sea, ahí están actuando en función de un modelo cooperativo que está generado sobre la imagen compartida del mundo que crearon a partir de las imágenes mentales de cada uno de los individuos. Y esto lo hacen todos los seres sociales. Incluso algunos seres que no son demasiado sociales también lo hacen. Entonces, de nuevo, esto no es lo que nos hace particulares. No somos una especie particular en lo que hace a percibir, no somos una especie particular en lo que hace a la capacidad de aprender, por lo menos no cualitativamente, y no somos una especie particular en lo que hace a la capacidad de comunicar, de nuevo, por lo menos no cualitativamente. Sin embargo, lo que sí tenemos que nos hace bastante particulares es la capacidad de registrar nuestras experiencias, es decir, podemos acumular conocimiento y tenemos lo que se llama herencia cultural. Nosotros somos capaces de
basar nuestra imagen compartida del mundo en las imágenes compartidas que han tenido generaciones anteriores. Entonces, cuando un chico va a la escuela, a pesar de algunas teorías pedagógicas que lamentablemente contradicen esto, pero cuando un chico va a la escuela no tiene que recorrer de nuevo el camino de los fenicios para inventar el alfabeto. Simplemente se le explica un alfabeto que ya existe y se le dice cómo se usa. De la misma manera, no tenemos que reproducir eh, todas las prueba y error de Arquímedes y hasta Galileo para descubrir la física. Simplemente se nos enseñan las leyes de Newton, en donde estamos tomando la información que viene de generaciones anteriores y la imagen compartida del mundo que habían construido generaciones anteriores y la estamos adoptando, y luego sobre ella nosotros podemos aportar nuestra contribución. Es decir, esta capacidad de registrar, de acumular conocimiento, de tener herencia cultural, de tener comunicación intergeneracional, si bien existe en otras especies, es la que es cualitativamente distinta en los seres humanos. Los seres humanos no somos particulares porque tenemos ingeniería, porque ninguna persona por sí sola podría generar la ingeniería, ni ninguna generación de personas por sí sola podría hacerlo. Somos particulares porque tenemos toda la herencia cultural de la ingeniería, desde los puentes, las pirámides de Egipto, los puentes romanos, hasta el cohete Saturno V, por decir algo que ya tiene 40 años. No, ¿cuánto tiene más? Dios mío. Por decir algo que suena moderno pero ya es viejo. Básicamente, esta capacidad de construir una imagen compartida que se transmita de generación en generación es lo que distingue a la especie humana de las demás especies animales. Les decía, algunos animales pueden hacerlo, se sabe que muchos simios tienen cosas que se decir, tienen cultura, tienen cosas que han aprendido y que transmiten a otras generaciones. Se sabe también de que algunos cetáceos tienen cultura en el sentido que las canciones de las ballenas evolucionan sobre las canciones de las generaciones anteriores. Es una especie de comunicación continua que va evolucionando basada en lo que se dijo entre comillas antes. Entonces hay también herencia cultural en otras especies, pero es mucho menos marcada y mucho menos fuerte que en los seres humanos. Entonces, es esta capacidad de generar herencia cultural lo que nos permite tener una imagen del mundo que vaya mucho más allá de las escalas directamente perceptibles. Si nosotros tuviéramos que limitarnos a lo que somos capaces de construir por nosotros solos o a lo que es capaz de construir solo una generación, entonces sería imposible que cada generación llegara a la idea de que existen cosas como la escala subnuclear o la escala cósmica. Esas cosas las sabemos porque hemos edificado sobre el conocimiento de otras generaciones. La famosa frase de Newton de estar parado sobre hombros de gigantes hace referencia a eso. La pregunta entonces es, ¿de qué manera nos comunicamos? ¿Qué forma de comunicación dentro de cada generación y de herencia cultural, es decir, de comunicación intergeneracional, sabemos usar los seres humanos? Bueno, ciertamente una forma de comunicación intergeneracional es el arte. Desde las cuevas de Altamira hasta las pinturas de Da Vinci o no sé, las obras de Andy Warhol, el arte es una manera de comunicarse, de transmitir significado y conocimiento entre las personas que forman parte de una generación y digamos, de una generación a la siguiente. Las leyendas, las novelas, la poesía, todas las formas de arte no son sino una forma de comunicación y no son sino una manera de construir una imagen compartida del mundo que pase de generación en generación. Por supuesto, no solamente el arte es una forma de comunicarnos, la ciencia es también una forma de comunicarnos. La ciencia, ya vamos a ver, se diferencia del arte, pero de nuevo es una forma de transmitir significado y transmitir información, digamos, de transportar elementos de la imagen compartida del mundo de una generación a la generación siguiente. La filosofía
no puede discutir qué tan distinta de la ciencia, pero bueno, la filosofía es otra manera también de transmitir conocimiento y de transmitir significado, y también la religión es una manera de transmitir conocimiento y transmitir significado. Uno puede discutir qué tipo de conocimiento se transmite, pero de nuevo, lo que se genera en cada uno de estos triángulos que vemos acá son imágenes compartidas del mundo que tiene una cierta generación y que la transmite a la generación siguiente. O sea, esto forma parte, estos sectores de distintos colores que ven acá son lo que constituye el acervo cultural que pasa de una generación a la otra. A nosotros nos va a interesar la ciencia, pero vamos a empezar discutiendo lo que tiene que ver la ciencia con las otras maneras de comunicarse. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se diferencian estas formas de comunicarse? Bueno, el arte es una forma de comunicación no proposicional. Lo que quiere decir es que cuando uno ve una obra artística, no está captando una proposición del artista y está obteniendo información sobre esa proposición. Una proposición es algo, una frase sobre la que uno puede decir que es verdadera o falsa. Y cuando uno mira la Mona Lisa no es ni verdadera ni falsa. En todo caso es bella o no, pero no es ni verdadera ni falsa. Y lo mismo cuando uno lee una novela, una leyenda o ve una obra de teatro, digamos. El arte es una forma de comunicación no proposicional. Lo que se transmite es información, si quieren, intuida o percibida. Es una idea estética de las cosas y no una idea proposicional, algo que tenga proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. En cambio, bueno, les decía, entonces se transmite una impresión, se transmite emoción en el arte, se transmite intuición. Ese supongo que es Da Vinci. En cambio, la ciencia, la filosofía y la religión son formas proposicionales de transmitir información. Es decir, las tres formas de comunicarse, la ciencia, la filosofía y la religión, hacen proposiciones acerca del universo. Dicen, pasa tal cosa. Por ejemplo, los electrones se mueven alrededor del átomo en niveles discretos de energía. Esa es una proposición científica. Eso puede ser verdadero o falso, pero es una proposición. La filosofía dice, no sé, por ejemplo, una cuestión moral, está mal matar. De nuevo, eso es una proposición. Si está bien o mal puede ser verdadero o falso, pero sigue siendo correcto que es una proposición. La religión dice, no sé, Dios creó el mundo en 7 días, puede ser una proposición falsa, pero sigue siendo una manera proposicional de comunicarse. Con las proposiciones uno puede construir estructuras lógicas, es decir, las proposiciones tienen que formar estructuras compatibles, uno puede utilizar la coherencia y la intuición para formar estructuras compatibles que transporten valores de verdad de una proposición a otra. En estas tres maneras de comunicarse, la gente intenta construir estructuras lógicas que contengan conocimiento usando proposiciones. Ese lo tenemos al Papa tomando mate y a Russell. Y a Einstein, por supuesto. Entonces, cuando digo que la forma proposicional se basa en la lógica o utiliza la lógica, lo que quiero decir es que la lógica toma proposiciones, con las proposiciones construye razonamientos, y lo que hacen los razonamientos es llevar valor de verdad de las premisas a las conclusiones. Es decir, uno tiene un conjunto de proposiciones que son lo que llaman las premisas. Con esas premisas construye razonamientos válidos, y los razonamientos válidos son tales que si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones, que son las proposiciones que se obtienen como resultado de los razonamientos válidos, también son verdaderas. Este tipo de construcción nunca nos va a decir si una proposición es verdadera o falsa. Lo único que nos está diciendo es que uno empieza con proposiciones, hace razonamientos válidos y termina con proposiciones. Si los razonamientos son válidos, entonces, en el caso en el cual las proposiciones iniciales, las premisas, sean verdaderas, entonces las proposiciones finales, las conclusiones van a ser verdaderas. Pero la lógica de ninguna manera establece valores de verdad. Es decir, uno no puede razonar y demostrar que una cierta proposición es verdadera o falsa. Es decir, los filósofos medievales que se pasaban horas razonando acerca de la existencia de Dios, perdían de vista la cuestión de que solamente razonando era imposible probar si algo es verdadero o es falso. Uno tiene que hacer algo más que razonar, y eso es lo que se llama establecer una validación, es decir, establecer alguna forma de agarrar una proposición
y ver si esa proposición es verdadera o falsa. Y esa forma es distinta de razonar. Razonando con una proposición uno no puede probar que sea verdadera o falsa. Lo que puede hacer es conectarla con otras proposiciones, pero no probar que sea verdadera o falsa. En matemática lo hacemos todo el tiempo. En matemática tenemos axiomas y demostramos teoremas, pero los teoremas son verdaderos solamente si los axiomas son verdaderos. Si partimos de axiomas falsos, vamos a demostrar teoremas que van a ser falsos. Entonces, para establecer el valor de verdad, uno tiene que inventar una manera de validar las proposiciones, es decir, de decir si son verdaderas o falsas. Y es esta forma de validar las proposiciones lo que diferencia a la ciencia de la filosofía y la religión. Es la manera en la cual la ciencia valida las proposiciones. La ciencia hace lo que se llama una validación objetiva, es decir, para establecer el valor de verdad de una proposición, lo que uno hace es establecer una serie de pasos que cualquier otro pueda reproducir para operar sobre el universo con esos pasos, y dependiendo de los resultados de esa operación se obtiene el valor de verdad de la proposición. Eso es lo que llamamos hacer un experimento. Cuando decimos, si yo apunto con este láser a este material se funde, lo que estamos haciendo es establecer una serie de pasos. La proposición es esa: si apunto con este láser el material se funde. Los pasos son: ponga el material adelante del láser, encienda el láser, apúntelo de esta manera y téngalo durante tantos minutos y va a ver que el material se funde. Ese tipo de construcción es algo que podemos comunicar a los otros, y cualquier otra persona puede hacer la misma construcción y probar por sí misma que la proposición es verdadera. Es decir, la validación objetiva es una forma de validación de proposiciones que no requiere confiar en el otro. Uno simplemente puede reproducir los pasos que llevaron al otro a convencerse del valor de verdad de una proposición para convencerse uno mismo del valor de verdad de esa proposición. Es esa característica, la validación objetiva, lo que diferencia a la ciencia de las otras formas de conocimiento proposicional. Por ejemplo, la filosofía tiende más a una validación, si bien utiliza validación objetiva también. La diferencia, ya les digo, las fronteras entre filosofía y religión, filosofía y ciencia son fronteras difusas, pero la filosofía tiende más a una validación intuitiva, es decir, tendemos a ver qué es lo que creemos y qué es lo que internamente pensamos que tiene que estar pasando con una proposición, más allá de qué manera testear la proposición contra la realidad, tal que cualquier otra persona pueda reproducir ese testeo. Y finalmente la religión tiene una validación subjetiva, es decir, la gente que cree en Dios porque en su interior encuentra que Dios existe, no porque tenga una manera de probarlo en el exterior tal que me la pueda contar a mí y yo reproduzca la misma experiencia y entonces yo también me convenza de la existencia de Dios. Si eso fuera posible, entonces no existirían diferentes religiones. La religión tiende a una validación subjetiva. Cada persona tiene una forma de validar una proposición que no necesariamente es reproducible por otra persona. Por eso es subjetiva. Por supuesto, cada una de estas áreas no son independientes, si hay flujo de significado entre ellas. A nosotros nos gusta creer siempre y nos gusta plantear que la ciencia es la manera de obtener conocimiento y que todas las demás son maneras, en todo caso, equivocadas o falsas, pero simplemente la verdad es que en la actividad humana hay flujo de significado entre estas cosas, hay información que fluye en todos los sentidos. Y lo que vamos a discutir ahora en un ratito es un poco de qué tipo de información fluye, por ejemplo, entre ciencia y filosofía, arte y religión y cosas así. No sé si quieren preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa hasta acá. Bueno, podemos seguir. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno. Sí, bueno. Sí, este tipo de cosas son cosas para discutir infinitamente, ¿no? Esto es nada más que una visión o una manera de organizar las ideas en la cabeza que no necesariamente tienen que estar bien. Bueno, entonces hablemos de flujos de significado y de la interrelación entre estas áreas, ¿no? Eh, Fíjese que hay flujos de significados en todos los sentidos, desde la ciencia hacia el arte, la filosofía y la religión, y de cualquiera de ellas hacia la ciencia, y además entre el arte y la filosofía y la religión y demás. Es decir, que este dibujito que hice acá uno lo imagina un poco más como una especie de tetraedro, donde cada borde está tocándose con el otro. Es decir, cada uno de los triángulos tiene bordes que se tocan con los otros triángulos. Entonces pensemos, por ejemplo, en el flujo de la filosofía a la ciencia, es decir, la ciencia, la filosofía transportando significado hacia la ciencia, o la ciencia tomando significado desde la filosofía.
Por supuesto, eso tiene que ver con todo lo que llamamos la filosofía de la ciencia. Estamos aplicando la manera intuitiva de validar proposiciones que tenemos en filosofía a la actividad científica. Entonces, por ejemplo, la noceología, que yo no sé mucho de filosofía, pero la noceología es el estudio del conocimiento, que es lo que significa saber algo o no saberlo. Ese tipo de cosas ese tipo de actividad filosófica, digamos, tiene mucho que ver con la ciencia, porque la ciencia consiste en construir conocimiento del universo. Por supuesto, la epistemología, que es cómo adquirir conocimiento. Una vez que uno sabe lo que significa saber algo, bueno, ahora cómo hago para obtener realmente conocimiento, para saber algo. La epistemología nos dice cómo se hace para validar proposiciones directamente. Y esto es un flujo de significado desde la filosofía hacia la ciencia. La ontología, el conjunto de las cosas que existen, es una pregunta científica que uno puede hacerse. ¿Existe realmente la función de onda o existe el electrón? ¿Existe la gravedad? O las cosas que no podemos percibir directamente como sólidas y tangibles no existen y son solo imaginaciones que hacemos para explicarnos la realidad. Es un tipo de preguntas que en la ciencia solemos esquivar porque uno puede llevar adelante la actividad científica sin estar centrándose en problemas ontológicos constantemente, pero algunas veces adquieren relevancia. Un ejemplo que me viene a la cabeza de la relevancia de esto es la historia de los quarks, por ejemplo. La gente empezó a pensar en quarks para resolver problemas matemáticos que se llaman anomalías y demás, para entender cuestiones de consistencia dentro de la mecánica cuántica del electromagnetismo y de las partículas fundamentales. Y luego terminó convenciéndose de que los quarks existen realmente. Entonces ahí hay una pregunta concreta. Estas entidades matemáticas que creamos para resolver anomalías, ¿qué tiene que pasar para que yo diga que realmente existen? Por ejemplo, eso es todo un flujo de significado desde la filosofía hacia la ciencia. En algunas áreas se vuelve importante. En general no es algo en lo que estemos pensando todo el tiempo, pero es algo que está detrás de la actividad científica y que uno tiene que tener en la cabeza. Y por supuesto también hay flujo de significado desde la ciencia hacia la filosofía, en lo que se llama filosofía científica. Por ejemplo, cuestiones psicológicas o neurobiológicas como la ética o la estética, lo que tradicionalmente son áreas de la filosofía, decir lo que está bien y lo que está mal, o decir lo que es bello y lo que no es bello. Cuando uno lo empieza a ver con óptica científica, resulta que lo que es bello o lo que no es bello eh, está basado en realidad en sesgos psicológicos que tenemos o neurológicos que tenemos porque nuestra evolución favoreció un determinado tipo de procesamiento neurológico respecto de otro. Entonces, no sé, los rostros simétricos nos resultan más bellos porque son una muestra de salud, o la cooperación en determinadas circunstancias nos parece una actitud positiva y buena en el sentido ético porque evolutivamente nos convino cooperar y demás. Bueno, la física fundamental, por ejemplo, también la idea de qué cosas existen es una pregunta científica y también es una pregunta filosófica, y hay flujo de significado desde la ciencia hacia la filosofía. Entonces, por ejemplo, es uno de los son ejemplos en los cuales uno tiene flujo desde la filosofía hacia la ciencia o desde la ciencia hacia la filosofía. Por supuesto, esas listitas no agotan ninguna de las dos direcciones. Hay muchísimas más cosas para decir sobre cada una de esas direcciones. Eventualmente vamos a tener una clase sobre física y filosofía, pero mucho más adelante. Podemos concentrarnos en alguna otra frontera, por ejemplo, ciencia y el arte. El flujo desde la ciencia hacia el arte es todo lo que tiene que ver con la ciencia aplicada a la actividad artística. Por ejemplo, volvamos a la neurobiología, qué cosas nos parecen bellas y qué cosas no nos parecen bellas. Bueno, eso tiene que ver con aplicar la ciencia a la actividad artística. No sé, la física del arte, el color, el movimiento, la danza, el sonido y demás, es hacer física sobre cuestiones que tienen interés artístico. Saber manejar colores hace a una buena obra visual. Saber manejar el movimiento hace a una buena obra, por ejemplo, un ballet o una obra de danza. Saber manejar el sonido hace a construir buenos instrumentos musicales, buenas salas con buena acústica y demás. Entonces todo eso es ciencia aplicada al arte. Bueno, también tenemos la tecnología aplicada al arte, la arquitectura, el arte digital,
La imprenta son aplicaciones tecnológicas, que son aplicaciones de conocimiento científico, a la actividad artística. La imprenta, por ejemplo, para imprimir obras literarias es lo que hizo posible que la población, una base mucho más amplia de la población acceda a la producción artística literaria. Y tenemos también flujo en la otra dirección. Uno dirá, no, pero ¿cómo vas a aplicar arte a la ciencia? Pero lo cierto es que lo hay, porque la visualización de datos, los dibujos y los mapas, tienen mucho de arte. La visualización de estructura tiene mucho de arte. Hay un estadístico alemán que se llamaba Hans Rosling, que tiene una página web. El tipo murió, pero la página web sigue existiendo. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de la página web, pero si buscan Hans Rosling o busquen Information is Beautiful, y va a salir en Google inmediatamente la página web de Rosling, que es una página web de visualización de datos, y ahí van a ver qué importante que es tener un buen manejo artístico de la visualización de datos, es decir, tener una comprensión de que no solo es importante poner los datos y mostrarlos, sino además hacerlo de una manera que resulte agradable y que uno lo pueda eh, internalizar mirándolo. Eh, Hay un montón de ejemplos de esto, pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, esto es un ejemplo de arte científico que es el dibujo de animales y aves, que parte de la actividad de los naturalistas antes de la existencia de la fotografía era el dibujo de actividades de animales. En particular estos dibujos son de un ornitólogo, no me acuerdo el nombre, pero esto es algo que todavía se sigue haciendo, ahora más que nada como un hobby, pero históricamente tuvo importancia en el desarrollo de la biología, el hecho de poder dibujar animales. No sé, Darwin viajó alrededor del mundo y cuando llegó a las Islas Galápagos dibujó los picos de los pinzones que veía, y con esos picos dibujados fue luego capaz de desarrollar la teoría de la evolución y de probar o de convencer a la suficiente cantidad de gente de que su teoría merecía discusión y análisis. Eso hubiera sido imposible si él no hubiera tenido el talento artístico y la capacidad de expresión artística para hacer esos dibujos y para captar en los dibujos lo que era importante de los picos de los pinzones. Nada, eso es una casuara. Estos son animales de la era cuaternaria. Hay básicamente todo lo que las imágenes mentales que tenemos de los animales prehistóricos son imágenes que se deben a artistas, es decir, al arte científico, es decir, a científicos expresando su conocimiento de una forma artística. Eh, Les decía, estos dibujos son de un ornitólogo que se llama Ezequiel Vera, tiene un montón de dibujos muy bonitos, pero es una cosa estándar en el área de biología. Los mapas han sido históricamente una forma de expresión artística relacionada con el conocimiento científico, en este caso de geografía o de la forma del planeta. Eh, Hay mucho en la construcción de mapas, por ejemplo, la elección de la proyección, que cambia la información mostrada de acuerdo a la proyección que uno elige. Entonces, por ejemplo, esta es una proyección que está hecha en el Polo Norte. Todos los continentes en el norte aparecen mucho más grandes que los continentes en el sur. Si uno proyecta sobre el Polo Sur pasa al revés. Una cosa, por ejemplo, típica que sucede cuando uno mira el mapa de la Tierra es que como hay mucha más tierra en el hemisferio norte, en general la proyección que se hace, no me acuerdo si la proyección Mercator, la que se hace normalmente al proyectar el globo sobre una hoja, hace que los continentes del sur parezcan mucho más chicos porque están mucho más cerca del Ecuador. Y los continentes del norte parecen mucho más grandes. Si uno mira un globo terráqueo, el tamaño de Argentina es comparable al de casi media Europa. Si uno lo mira en un mapa, parece del tamaño de España o un poquito más grande. Eh, ese tipo de información, ese tipo de comunicación de información por medios artísticos es importantísima porque nos dice qué cosas, digamos, nos ayuda a generar intuición sobre cosas que de otra manera no entenderíamos. Por ejemplo, el tamaño de los continentes es algo que está tanto más allá de nuestra escala que si no lo vemos dibujado no lo entendemos. Y a la hora de verlo dibujado hay que entender claramente qué es lo que estás dibujando. Bueno, esto también, por ejemplo, es visualización artística de hechos científicos. Una molécula no es así, eso no es una molécula, eso es una visión artística de una molécula. Una molécula no tiene nada que ver con eso porque los átomos no son bolitas y no están unidos por palitos. No. Sin embargo, esa estructura tiene parte de la información relevante para la discusión científica de lo que pasa con una molécula. Es decir, es una representación artística que contiene la información necesaria para tener una discusión científica sobre una molécula. Lo mismo para el ADN. El ADN no tiene nada que ver con esas dos cintas unidas con palitos y
hacernos una imagen visual más adecuada, o si quieren más realista de lo que es el ADN, no daría más información que la que tienen esas dos cintas unidas por palitos, que es la idea de que están los nucleótidos y de que hay 4 tipos de nucleótidos en esos 4 colores que se ven ahí y demás. Este tipo de representación artística, por ejemplo, que es muy común en geología, de nuevo, acá hay una... Esto tiene que ser, por un lado, agradable de ver, porque si no, uno pierde más tiempo tratando de concentrarse en mirar algo que resulta desagradable que asimilando la información. Y por otro lado, tiene que contener la información de una manera que nos ayude a asimilarla. En este diagrama, por ejemplo, se ven las distintas eras y los periodos y no sé qué de geología, de lo cual yo no sé nada, pero básicamente lo que estamos teniendo acá es una aplicación de una actividad artística a la actividad científica. Y creo que hay una más. Bueno, esto de nuevo es lo mismo, estratigrafía. De nuevo, estas son representaciones artísticas de ideas científicas. Esto es una de las cosas más maravillosas de la física, es una representación artística de un proceso subnuclear. Acá tenemos, si uno mira a la izquierda de este dibujo, hay un electrón y un positrón que colisionan y generan un fotón. Barra Z quiere decir o una partícula Z, ese fotón se mueve por un ratito y luego se descompone en un quark top y un quark antitop, y ese quark antitop no sé, va a parar a un bosón de Higgs, o el quark top se descompone en un bosón W más y un B. Esto que está escrito acá es una representación artística de un proceso físico, pero esta representación artística, que se llaman diagramas de Feynman y los inventó Feynman hace muchísimos años, es en realidad una integral. Un físico que trabaja en esto, yo veo ese diagrama y yo sé escribir una integral que representa exactamente ese diagrama. Es una integral muy complicada que tiene un montón de cosas y cada una de las líneas y de los vértices de ese diagrama contienen información sobre cuáles son los factores que tengo que poner adentro del integrando para poder reproducir la amplitud de probabilidad de este proceso. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de una idea artística, que es poder representar esto de manera conceptual, visible, que contenga toda la información y que sea agradable y fácil de dibujar, aplicada a una cosa científica. Es decir, yo ahora de acá puedo tomar puedo tomar la información y transformarla en una fórmula matemática y en un cálculo que tengo que hacer para calcular algo, que en este caso es una amplitud de probabilidad. Este tipo de cosas pasan en toda la actividad científica. Es decir, hay flujos de significado desde el arte. Bueno, estos son más diagramas de Feynman. Creo que no tengo más nada. Bueno, representación estadística, por ejemplo, uno también usa arte para representar información estadística. Hay un montón de diagramas. Toda la cosa que tiene que ver con diagramas es usar arte para representar información científica. Entonces vemos que así como hay flujo en ambas direcciones entre ciencia y filosofía, también hay flujo en ambas direcciones entre ciencia y arte. La pregunta es, ¿hay flujo entre ciencia y religión? Y a mí no me gusta ser muy ecuménico, pero sí que lo hay, porque está, por supuesto, todo lo que es la ciencia de la religión, es decir, entender por qué la humanidad tiene cosas tales como el sentimiento religioso, la actividad religiosa y demás. Comparar las distintas religiones, ver qué tienen de distintas, qué tienen de iguales, cuál es la psicología que hace que las personas crean en elementos místicos y en estructuras trascendentes, que es lo que los lleva a tener una idea religiosa del mundo. ¿Cuál es la historia de las religiones? ¿Cómo se desarrollaron? Eso también es ciencia, porque la historia es una ciencia. ¿Y cuál es la sociología de las religiones? Es decir, ¿por qué los procesos históricos siguieron determinado camino alrededor de una religión? No sé, ¿por qué algo que pasó en Palestina hace 2000 años tuvo tanta relevancia en los 2000 años siguientes, dándole origen a la religión católica, cristiana, qué sé yo? Y la pregunta que no puede hacerse es si hay flujo en el sentido contrario. Por supuesto que no hay una aplicación de las ideas religiosas en la ciencia, pero sí hay cosas que los científicos tenemos, tales como el sentido de trascendencia. Cuando uno está estudiando ciencia, está estudiando el universo y está queriendo saber cosas que trascienden más allá de la existencia de uno mismo. Es decir, yo me voy a morir y todo lo que yo aprendí sobre ciencia y todos los papers que dicen son cosas que van a quedar. Entonces hay un sentido de la trascendencia en la actividad científica que puede tener un paralelo en el sentimiento de las personas religiosas.
hay una búsqueda de significado, es decir, qué es el universo, por qué existe, cuál es nuestro lugar en él y demás. Son preguntas que personas con determinada background lo ordenan alrededor de una visión religiosa, mientras que otros lo vemos alrededor de una visión científica. Y por supuesto también está la religión, digamos, pseudocientífica, como la gente que hace, no sé, mística cuántica y todas esas cosas, que eso ya es, por supuesto, no son científicos con una visión religiosa, sino gente religiosa que usa palabras o contextos pseudocientíficos. Pero entonces hay flujo de nuevo acá en ambas direcciones y también hay flujo entre los bordes, digamos, que no están pegados en este dibujito, pero que si uno lo imagina como un tetraedro sí lo estarían. Es decir, también hay flujo entre la religión y el arte en todo lo que es el arte religioso, ¿no? O sea, no sé, desde la Capilla Sixtina hasta los cantos gregorianos, la música religiosa, las danzas religiosas en algunas religiones. Y también hay flujo en la otra dirección, es decir, tenemos la religión que se basa en objetos artísticos como la idolatría, las danzas rituales, la adivinación, son percepciones artísticas como ver, no sé, la borra del café y pretender tener información trascendente acerca del universo ahí, es decir, tener una idea religiosa. De nuevo, acá hay flujo en las dos direcciones entre el arte y la religión. Esa es la imagen de Miguel Ángel de... Ah, esto es una cosa divertida. Esa es la imagen de Miguel Ángel de Dios dándole a Adán la vida con ese toque. Y esta es la imagen de el Flying Spaghetti Monster. Eso que se ve ahí es un monstruo de espagueti con dos albóndigas dándole la vida a Adán. La razón para este dibujito es que hace unos 20 años alguna corte de Alabama o alguno de los estados conservadores de Estados Unidos falló que en las escuelas hay que enseñar no solamente la visión científica de la historia del universo, sino también la visión religiosa, porque hay que enseñar todas las visiones posibles. Entonces a un grupo de personas se les ocurrió que su visión del mundo era que el mundo había sido creado por un Flying Spaghetti Monster, es decir, un monstruo volador hecho de espaguetis y albóndigas, y que le pidió a la corte, al mismo estado de Alabama, o no me acuerdo qué estado, que eso también se enseñara en las escuelas, porque si tenés que enseñar esto en las escuelas, entonces también tenés que enseñar esto y cualquier otra visión. La idea misma de que no hay una primacía acerca de una visión del universo, entonces hace que si uno va a poner todo igual, entonces lo que se le ocurra a cualquier loco es algo que también hay que enseñar. Esa era la idea del Flying Spaghetti Monster. Lo importante aquí es que es una expresión artística de ideas religiosas también, la arquitectura aplicada a la religión. Ese es el Duomo de Florencia, o las pirámides, o los ¿cómo se llama? Los monolitos, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo, los monolitos de la isla de Pascua. Eh, También hay flujo entre arte y filosofía. Desde el arte a la filosofía tenemos desarrollos artísticos con contenido filosófico, por ejemplo, en la literatura, en obras de ficción o de ensayo con contenido filosófico, en la imaginería que uno ve en la pintura o la escultura, o en las letras de las canciones, o bien uno puede ir al revés y puede imaginarse que hay filosofía del arte, en lo que por ejemplo la estética, aquello que es bello o aquello que no es bello, la crítica artística es la construcción de una visión del arte desde un punto de vista filosófico, el análisis de las obras de arte y demás. De nuevo aquí hay flujo en ambas direcciones. Entonces la razón de toda esta discusión es más que nada bueno, me faltaba filosofía y religión. Bueno, por supuesto también hay flujo entre filosofía y religión. Está toda la filosofía de la religión. Es decir, por ejemplo, la teología, cuando los filósofos discutían qué cosas se podía decir acerca de la divinidad, si la divinidad existiera. Ontología, el estudio de las cosas que existen, la mística. También hay flujo de la religión hacia la filosofía, es decir, ideas tales como lo que está bien y lo que está mal, que a veces los filósofos analizan basadas en las ideas de lo que está bien y lo que está mal tomadas de la religión, la moral, las visiones políticas y demás. Entonces, la idea de toda esta discusión es ver que en esta imagen compartida, transmitida intergeneracionalmente, que creamos del universo, hay muchas maneras de comunicarnos, en particular estas cuatro que yo dije son ejes en los que uno puede organizar la forma de comunicarse. La ciencia tiene la característica de que es una forma de comunicación proposicional, como la filosofía y la religión, y no como el arte, que no es proposicional.
En el caso de la ciencia, la validación de las proposiciones se hace de modo objetivo. Objetivo quiere decir que yo voy a validar una proposición, voy a decir si la proposición es verdadera o falsa de una forma que le puedo contar a otro cómo reproducir. Y el otro puede por sí mismo validar la proposición y va a obtener el mismo resultado que yo, sin tener que creerme. En cambio, la religión es subjetiva. Si yo creo que Dios existe, no tengo una manera de explicarle a otro qué pasos tiene que reproducir para convencerse de lo mismo, que le vaya a dar el mismo resultado. La filosofía es intuitiva, es decir, la gente cree y organiza sus ideas acerca de lo que intuye que es correcto o incorrecto. Entonces, esto es simplemente para decir que estas maneras de comunicarse no son independientes, están interrelacionadas y que la física está dentro de una de ellas, que es la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos mirando solamente el triángulo de la ciencia, y dentro de la ciencia hay un subsector que es aquel que nos habla de la física, y la física es por un lado el sustrato de la ciencia, es decir, si vemos cualquier ciencia, ese circulito que está ahí lo podemos imaginar como una ciencia cualquiera y el background rojo lo imaginamos como la física. Entonces, la física es lo que está, cuando uno estudia biología, por decir algo, los procesos biológicos son procesos que tienen lugar en organismos vivos, que están formados por moléculas, y esas moléculas obedecen a leyes físicas. La idea de las escalas y del reduccionismo es que uno siempre puede ir hacia más, a mirar escalas más chicas y darse cuenta que en el fondo lo que uno está teniendo son procesos físicos que reproducen el proceso macroscópico que uno mira. Por supuesto, mirando los átomos uno no va a ser capaz de predecir la existencia de la vida, porque existe lo que se llaman fenómenos emergentes, que son fenómenos que uno solamente sabe que existe después que los vio, y luego los puede explicar utilizando el reduccionismo, pero probablemente a partir del reduccionismo es demasiado complicado predecirlos. Pero eso no quita que en el background de cada una de las ciencias que uno puede pensar, en el fondo de todo está la física siempre. Entonces hay un flujo desde la física hacia cualquier ciencia, y hay también un flujo en el cual la física se usa como herramienta para cualquier ciencia, en el sentido, por un lado, de la aplicación reduccionista. Por ejemplo, entender cómo funcionan las células sabiendo cómo funciona la química biológica, cómo funciona la bioquímica, la química orgánica, cómo funcionan las moléculas que forman parte de los organismos vivos. También hay una aplicación no reduccionista en el sentido de utilizar ideas físicas para entender el funcionamiento de sistemas que tradicionalmente uno no llamaría físicos. Por ejemplo, a ver qué ejemplo les puedo dar así en el aire. Bueno, utilizar ideas de redes para saber cómo se propaga un hongo en un cultivo, por ejemplo. Uno se imagina lo que se llama el juego de la vida de Conway, que es un concepto matemático, pero que reproduce muy básicamente la idea de propagación de una estructura viva en un sustrato. Y eso es algo, simular eso es algo que los físicos sabemos hacer porque sabemos simular procesos locales, y entonces uno puede simular un proceso biológico utilizando técnicas que se utilizan normalmente para simular procesos físicos. Es una aplicación no reduccionista. Uno está usando ideas que vienen de la física para aplicarlas a un sistema que tradicionalmente uno no lo llamaría un sistema físico, o no lo llamaría un problema físico. Sistemas físicos son todo, no lo llamaría un problema físico. Y también aplicación como analogía, digamos, pensar que si en física los procesos funcionan de determinada manera, cuando tengo procesos en alguna otra área de la ciencia que sean similares, uno puede imaginar que van a funcionar de manera similar. Y también está la física como campo de aplicación de las ciencias, de cualquier ciencia. Entonces, por ejemplo, las ciencias humanas se aplican a la física cuando uno hace sociología de la ciencia, por decir algo. Las ciencias naturales se aplican a la física cuando uno intenta entender, no sé, qué tiene de particular una molécula viva, si es que realmente hay una idea física de lo que está vivo o lo que no está vivo, o si simplemente la vida es un fenómeno emergente y no hay nada que distinga una molécula de ADN esencialmente de una molécula que no está viva. Ciertamente la física como campo de aplicación de cualquier tecnología, entonces por ejemplo, no sé, la ingeniería es un área del conocimiento que se aplica a la física cuando uno construye un microscopio para mirar, no sé, un microscopio de efecto túnel para mirar un átomo, cuando uno construye un láser o una cosa así, uno está haciendo
desarrollos en áreas que son separadas de la física, como la ingeniería o lo que sea, y lo está aplicando a la física, separadas en un sentido, por supuesto, muy difuso. Una pregunta más que uno podría hacerse es, está bien, la física es el sustrato de todas las ciencias, pero ¿existe acaso un sustrato más para la física? Es decir, la física se puede deducir a partir de algo más fundamental. ¿Hay algo por debajo de la física? Bueno, esto es una pregunta de cientos de años. La respuesta es que no lo sabemos, que probablemente no, pero sigue siendo una pregunta abierta. Entonces, hasta acá, una visión general de por qué tiene sentido estudiar la relación de la ciencia y en particular de la física con el resto de la actividad humana, y traté de empezar lo más general posible, es decir, qué somos los seres humanos, qué tenemos de particular, cómo desarrollamos eso que es la comunicación, eso que tenemos de particular, que es la comunicación intergeneracional, comunicándonos con diferentes formas de comunicación, qué las diferencia, qué relación hay entre ellas y qué lugar juega la ciencia y la física en esas formas de comunicación. Entonces ahora les cuento los temas que vamos a estudiar en la materia eh, bajo esta óptica de qué tienen que ver con la física. Entonces la primera clase es, bueno, esto que discutimos, la comunicación humana, y la segunda clase, digamos, la segunda mitad de la primera clase, yo eso no lo voy a contar hoy, pero normalmente lo contaba en la segunda mitad de la primera clase, es la física y, digamos, no es una ciencia, o sí, pero la ingeniería, que es su hermana conceptual, la razón por la que la física es tan importante para la actividad humana, es porque la ingeniería es la aplicación de la física a generar bienestar, digamos. Entonces la primera clase, que va a ser el primer video que está ahora en YouTube, es física e ingeniería. Y vamos a ver a la física como el sustrato de la ingeniería, es decir, en absolutamente cualquier eh, obra de ingeniería en la que uno trabaje, hay elementos físicos que están detrás. Vamos a ver a la física como herramienta para la ingeniería, es decir, todo el tiempo uno está aplicando física en ingeniería. Los ingenieros son las personas que saben cómo se aplica la física, básicamente. Y después también vamos a ver cómo la ingeniería se aplica a la física, es decir, cómo elementos ingenieriles elaborados se utilizan para obtener conocimiento sobre problemas físicos. El ejemplo típico es, no sé, construir un instrumento. Construir un instrumento en general es algo que hace un ingeniero. Construir, no sé, el LHC es una de las obras de ingeniería más impresionantes el LHC es el gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, es una de las obras de ingeniería más impresionantes de las últimas décadas, y es básicamente eso, es una obra de ingeniería aplicada a obtener conocimiento de la física. En la segunda clase, en la primera mitad, vamos a hablar de la física y otra de sus hermanas conceptuales o de sus, digamos, sí, cosas que se originaron prácticamente juntas, que es la astronomía. De nuevo, la física y la astronomía están muy relacionadas. La física es el sustrato de la astronomía, la física se utiliza, es decir, es una herramienta en la astronomía. Y además, aprendiendo cosas de astronomía, aprendemos cosas de física, es decir, la física es un campo de aplicación de la astronomía. Aprendimos todo lo que sabemos del Big Bang mirando las galaxias, por ejemplo. Física y química, de nuevo lo mismo, mirado de los tres puntos de vista, la física es lo que está debajo, es lo que dirige cómo se comportan las estructuras químicas, las moléculas y los átomos. La física es una herramienta para la actividad en química, no sé, yo mencioné en la clase, ya lo van a ver, simplemente métodos de análisis en los cuales se utiliza la física como ciencia, pero hay un montón de aplicación de la física a la química. Y además también la física es un campo de aplicación de la química. De hecho, todo lo que sabemos de física cuántica surgió de estudiar, entre otras cosas, la tabla periódica. Tercera clase, física y geología. Les hablé hace un ratito de esto, pero de nuevo, la física como el sustrato de la geología, la física como una herramienta y como un campo de aplicación. Física y biología en la segunda mitad. Fíjense que nos vamos alejando de las ciencias primero más parecidas a la física y luego nos vamos yendo hacia cosas cada vez más distantes. Estamos viviendo el siglo de la biología.
estamos viendo cada vez más a los sistemas biológicos como sistemas físicos y estamos aprendiendo cada vez más de cómo la física por un lado es el sustrato de la biología, cómo la física es una herramienta de la biología y cómo podemos aprender cosas de física mirando sistemas biológicos. En la clase 4 vamos a concentrarnos en física y medicina. Tenemos un físico médico ahora entre los alumnos, así que tal vez él nos pueda decir más. Perdóname por las pavadas que puedo haber dicho en mi clase, pero ciertamente hay una relación grande entre física y medicina. Y de nuevo en ambas direcciones, es decir, la física es el sustrato, la medicina es el estudio de un sistema físico que es el cuerpo humano, la física es el sustrato que está debajo de eso, la física es una herramienta para la medicina, por eso tenemos físicos médicos, porque son personas que utilizan esa herramienta que es la física a obtener información sobre ese sistema físico que es el cuerpo humano. Y por otro lado también podemos aprender cosas de física mirando elementos médicos. Física y neurociencias. Las neurociencias son una de las áreas más activas de desarrollo científico de los últimos 10 años y hay muchísimos físicos trabajando en eso, por varias razones. Porque la física está debajo del funcionamiento del cerebro, porque la física se utiliza como herramienta para entender el funcionamiento del cerebro y porque del comportamiento colectivo de un montón de neuronas podemos aprender cosas acerca de los fenómenos físicos también. Física e informática, esto ya tiene 50 años, pero de todas maneras, de nuevo, se puede estudiar bajo los 3 puntos de vista. Física y psicología, y acá ya empezamos a alejarnos cada vez más de cosas que uno piensa que inmediatamente están relacionadas con la física, pero de nuevo, la psicología tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y el cerebro es un sistema físico por un lado. Por otro lado, hay herramientas de física que podemos usar para entender cuestiones de psicología y por otro lado también tal vez podamos aprender cosas de psicología, cosas de física estudiando psicología. Clase 6, física y antropología, y acá ya por supuesto nos metemos en cosas de las cuales yo no sé nada, así que pueden corregirme ampliamente cuando miren el video si les parece que algo de lo que digo está mal, pero de nuevo hay relaciones y podemos aprender cosas en ambas direcciones. Física y sociología, lo mismo. Física y economía, esto es súper interesante, hubo en la década del 90 y de los primeros 2000 un flujo importante de físicos que se fueron a trabajar a áreas de finanzas y de economía, en particular porque muchas de las herramientas matemáticas que usamos los físicos se pueden utilizar en esas áreas. Esas áreas se van volviendo cada vez más, a medida que el mundo se va globalizando y los sistemas económicos se mueven cada vez más rápido e interactúan en tiempo real a escalas globales. Hay muchas maneras de tratar sistemas complejos que los físicos sabemos hacer y que podemos aplicar en áreas de economía. Por eso hubo muchísimos, yo tengo muchos colegas que se doctoraron conmigo o hicieron postdoc conmigo y luego se fueron a trabajar a áreas de finanzas o de economía. La física y la historia. Acá uno puede ir en ambas direcciones, puede usar física para aprender cosas de historia, como por ejemplo carbono 14 y técnicas así, o puede estudiar la historia de la física, y de nuevo es aplicar la historia a la física. O sea que de nuevo tenemos un flujo en ambas direcciones. Física y derecho, y acá uno tiene que preguntarse qué tienen que ver. Bueno, ciertamente que tienen que ver las pericias, por ejemplo, son la aplicación de la física a cuestiones de derecho, y también el derecho se aplica a la física cuando se discuten cuestiones de primacía en descubrimientos, derechos de autor y cosas así. Física y arte, bueno, discutimos un poquito, pero por ejemplo la aplicación de la física al arte en lo que tiene que ver con los colores, los movimientos, bueno, los sonidos, etcétera. La aplicación del arte a la física, como les decía, en la construcción de diagramas y demás. Física y religión, ¿tiene que ver la física con la religión? Bueno, ciertamente la física tiene una imagen del universo, tiene una cosmología, y las religiones suelen tener cosmogonías, es decir, ideas de cómo evolucionó el universo. No necesariamente tienen que ser compatibles unas con otras, pero ciertamente alguna relación hay, al menos para compararlas, ¿no? Física y filosofía, y finalmente la última clase es de física y matemáticas, en donde uno dirá, pero ¿por qué no empezaste por ahí? Bueno, porque las matemáticas en realidad son una ciencia formal y empezamos por las ciencias naturales y fuimos moviéndonos hacia las ciencias humanas. Entonces está bien dejar para el final la relación entre las físicas y las matemáticas, que es de lo más interesante. Son cosas en las que uno no suele pensar, pero son cosas muy interesantes que hay para decir sobre la relación entre la física y las matemáticas.
Y finalmente tenemos los coloquios. Los coloquios van a ser, les decía al principio, algo así, física y algo. Entonces, por ejemplo, cosas de las que hablaron los estudiantes en los cursos pasados. Física y deporte. ¿Qué relación hay entre la física y el deporte? No sé, desde la máxima velocidad que puede correr un corredor sin romperse una pierna hasta, no sé, a qué profundidad puede nadar un buceador de profundidad o a qué velocidad puede moverse un nadador o cosas así. Física y cocina. Este es un área amplísima, porque la cocina es como una especie de aplicación de la química mezclada con el arte, y la física ahí está en todos lados, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba mirando un video sobre por qué muchos chefs prefieren usar ollas de cobre, y resulta que tiene que ver con que la conductividad del cobre, la conductividad térmica del cobre es del orden de 10 veces mayor que la del acero inoxidable. Entonces el cobre responde mucho más rápido a aplicar o quitar calor, y entonces a la hora de manejar una comida es mucho más importante, es muy importante poder hacerlo con control sobre la cantidad de calor que está recibiendo la comida, y si a uno le lleva 10 minutos que se enfríe la olla, esos 10 minutos son 10 minutos sobre los cuales no tiene control, y con una olla de cobre sí los tiene. Por ejemplo, por dar ejemplos, física y deporte, física y cocina. ¿De qué más hablaron? Eh, Física y música. Bueno, hay infinidad de cosas para decir sobre la relación entre la física y la música. Un poco vamos a hablar en la clase de física y arte, pero hay un montón de cosas para decir sobre la relación entre la física y la música. ¿Qué otras cosas? A ver. Bueno, no me acuerdo, pero les puedo hacer una lista de los coloquios de los que han hablado los estudiantes en las clases anteriores. Pueden elegir ustedes un tema que les resulte interesante por sus intereses personales y aplicar o dar una clase sobre eso. Pueden agarrar algún tema que yo haya desarrollado poco en alguna de las clases y meterse más en ese tema. Ya les digo, hay infinidad de áreas en las cuales uno puede discutir la relación de la física desde los tres puntos de vista que vamos a ver en todas las clases, que es la física como el sustrato, la física como una herramienta y la física como un campo en donde se aplica el conocimiento obtenido en esa disciplina.